Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato darles una cordial bienvenida a un acto de presentación de un libro de un patriota venezolano que se ha distinguido por su lucha contra la dictadura y contra la cesación de la libertad en ese país. Se trata de Alejandro Peña Esclusa. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad, como es el caso del libro que hoy vamos a presentar, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, escrito por Alejandro Peña Esclusa. Los saludamos desde nuestra sede, el embajador Mariano Causino, miembro de la Junta Directiva. También está con nosotros una distinguidísima periodista venezolana, Maybor Petit, a quien todos seguimos en su programa Sin Filtros, pero además porque ha desarrollado una labor importantísima en lo que es la revelación de los vínculos oscuros y verdaderamente crueles del crimen organizado transnacional en los países de América Latina. Es una de las personas que con muchísimo método, paciencia y dedicación ha logrado develar todas las redes del crimen organizado transnacional en nuestro continente. También tenemos con nosotros a don Enrique Aristigueta Granco, que es uno de las personalidades más importantes en la lucha por la democracia en Venezuela. Tenemos también con nosotros a Ileana Labastida, que no está en nuestro, pero nos acompaña. Luis Rafael Monch está con nosotros aquí presente, es el editor del libro. Y por supuesto, a través de la internet tenemos a Alejandro Peña Esclusa, que es el autor del libro. Vamos a cubrir el siguiente programa. Vamos a tener unos comentarios sobre el libro de Mariano Causino, Ileana Labastida, Luis Rafael Monch y, por supuesto, Maybor Petit. Vamos a tener la presentación del libro a cargo de don Enrique Aristigueta Granco y cada intervención deberá durar 5 minutos. El libro que hoy presentamos es producto de una rigurosa investigación del proceso de formación y de desarrollo estratégico del Foro de Sao Paulo, instancia de concertación del socialismo latinoamericano con el comunismo cubano. Gracias a Peña Esclusa contamos con una descripción clara de cómo se creó, cuáles han sido sus objetivos políticos, cómo ha crecido y cómo está penetrando las instituciones de las sociedades democráticas en todo el continente. Esta saga nos indica con bastante exactitud el exitoso despliegue de una estrategia destinada a debilitar las democracias latinoamericanas para hacerlas caer dentro del régimen totalitario, secuestrando para siempre la libertad. Desde el punto de vista práctico, el libro tiene 2 virtudes. Primero, siguiendo los preceptos de Sun Tzu, nos ayuda a conocer a fondo el enemigo y desde luego nos permite identificar los factores que han contribuido al exitoso despliegue de esa instancia de coordinación internacional. Desde el punto de vista de la lucha por la libertad, nos indica cuál es el sendero para comenzar el combate de esta estrategia. Pero sin más, le voy a dar la palabra a Luis Rafael Monch, que es un activista pro derechos humanos, editor y periodista, un intelectual libertario nacido en Venezuela. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las palabras que me ha dado Beatriz. Debo aclarar que más bien soy un activista
y colaborador de las organizaciones fundadas por el ingeniero Peña Esclusa. Periodista de afición, como somos muchos hoy en día porque tenemos las redes en las manos. Simplemente no soy profesional. Y tampoco soy el editor del libro, pero sí soy un promotor del libro. Debo aclarar estos puntos porque es importante que se sepa el propósito de esta presentación esta tarde. Bueno, buenas tardes, distinguidos. Señor presidente don Tomás Regalado, señor director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, doctor Carlos Sánchez Berzaín, el cual le tengo plenamente agradecido esta oportunidad, y pues a todos los miembros del directorio ejecutivo, asesores institucionales, demás miembros del instituto, honorable público presente. Abro estas palabras citando un segmento escuchado esta mañana en la misa diaria. La justicia es nota esencial de la misericordia. Gracias a Dios por esta institución, sombrilla de la democracia, que abarca diversas ideologías, componentes del pensamiento libre. Libertad, condición de todo ser humano al nacer. Para mí constituye una gran alegría y un orgullo hablar del ingeniero Alejandro Peña Esclusa, puesto que primero lo conozco desde hace muchos años y segundo le he dado seguimiento a su incansable trabajo. Hoy Alejandro nos honra y nos presenta su libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Se trata de su cuarto libro escrito sobre este tema. El primero fue El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe. El segundo, El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental. Ambos editados por la prestigiosa casa Random House. Y el tercero es un libro digital que se llama El Plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas. Aunque este último es más bien una compilación. Otros libros y publicaciones están disponibles en la página web fuerzasolidaria.org. Dado que Alejandro ha venido denunciando el Foro de Sao Paulo desde 1995, es decir, desde hace 27 años, es el primer hispanoamericano en haber advertido sobre su existencia, mientras que en Brasil, el primero en hacerlo fue el filósofo Olavo de Carvalho, al cual me voy a tomar la libertad de dedicarle un minuto de silencio porque acaba de fallecer. Como lo dije anteriormente, el primero en hacerlo fue el filósofo Olavo de Carvalho, quien también es mi amigo. La labor de Alejandro en contra del Foro de Sao Paulo le costó 1 año de cárcel en el famoso helicoide, del 2010 al 2011, y 11 años de persecución que continúan hasta la fecha. Su nuevo libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, presenta un ángulo diferente del problema, puesto que explica en palabras muy sencillas y fáciles de entender cómo la izquierda internacional, siguiendo los lineamientos del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, decidió tomar el control de las universidades, de los medios de comunicación y de la cultura, con el fin de moldear el pensamiento de Occidente. Gramsci planteaba que el marxismo debía conquistar la hegemonía cultural para que las ideas socialistas fuesen captadas lentamente por la sociedad, de tal manera que no fuese necesario usar la violencia para obtener el control de las naciones, conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo. Como él mismo dice, Alejandro no es un académico, sino un luchador que tiene 27 años denunciando el Foro de Sao Paulo. Por eso su libro, más que un texto de estudio, es un manual que permite a cualquier persona conocer los rudimentos de la guerra cultural. Para mí fue muy fácil leerlo y entenderlo.
y la verdad es que no me pude despegar de su lectura desde la primera página hasta la conclusión final, luego de lo cual sentí la necesidad de que otros también lo leyeran y por eso lo recomendé a amigos y familiares. Alejandro aborda diferentes aspectos de la guerra cultural marxista que van desde los orígenes con Gramsci y la Escuela de Frankfurt como iniciadores hasta la revolución sexual promovida por, entre otros, Herbert Marcuse, con el fin de minar los principios de la familia cristiana. Esto es muy importante porque Gramsci insistía que para que el marxismo pudiera prosperar había que acabar con la hegemonía de la Iglesia Católica. Luego el libro profundiza sobre los orígenes marxistas de la teología de la liberación, el indigenismo, el ecologismo radical, el relativismo y la ideología de género, esta última muy en boga. Finalmente, Alejandro propone algunas soluciones para enfrentar la guerra cultural marxista. Mi recomendación, pues, es leer el libro, difundirlo, promoverlo, compartirlo con sus familias, porque desde el seno de la familia está la solución, que son las principales víctimas de la guerra cultural. Y para terminar, quisiera leer las frases que aparecen en la contraportada, escritas por el analista colombiano Carlos Sierra Galindo. Nuestros hijos están bajo ataque. Se trata de una nueva forma de guerra. La ofensiva no es contra sus cuerpos, sino contra sus almas. Decenas de mecanismos son utilizados para manipular las mentes de los jóvenes con el fin de impedirles diferenciar entre el bien y el mal. Es la tergiversación de los principios para atentar contra la verdad, el amor, la familia y las creencias más íntimas. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Luis Monch esa excelente presentación y ahora le vamos a pedir a Maybor Petit que por favor haga unos comentarios sobre el libro y sobre la obra del autor Alejandro Peña Esclusa. Adelante, Maybor, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Cuando conocí el libro del amigo Alejandro Peña Esclusa, estaba en una conversación porque habíamos ido a Honduras en un proceso en el que ya veíamos que prácticamente había muy poco por hacer. Era preelectoral y se estaba realizando desde todos los focos lo que estaba planteado en el libro de Alejandro. Había un avance significativo de lo que era la parte cultural, pero adicionalmente a ello la influencia de los aspectos fundamentales que están señalados en ese libro y que por eso yo recomiendo y que van desde lo político hasta lo cultural. El libro llegó a mis manos por un gran amigo, el eurodiputado Hermann Tertsch, que estábamos ambos discutiendo cómo hacerle frente desde el punto de vista del mensaje, de la construcción del relato, a lo que ya es evidente que no solamente pasa en los países de América Latina, sino también en los Estados Unidos y en Europa. Cómo hacerle frente a esto, y habíamos entonces discutido varios mensajes de los que necesariamente teníamos que manejar para enviarle a los hondureños que estaban en un proceso previo a la votación. Se hizo el esfuerzo para que se entendiera el modelo venezolano y la tragedia que se vive posterior al modelo, al igual que el caso de Nicaragua, el de Honduras, el de Bolivia y otros. Y no llegamos a un feliz término hasta que recordamos lo que decía Peña Esclusa, y es que necesitamos una solución integral, un mensaje que incluya a todo. El resultado de Honduras debe preocuparnos y hoy fue un día bastante triste para la democracia y para todos aquellos que amamos la libertad cuando observamos lo que ocurrió en Tegucigalpa. Lo mismo va a ocurrir pronto en Chile. Y creo que este año vamos a perder espacios importantes que hace 2 o 3 años jamás hubiésemos imaginado que estarían en peligro rotundo. Por eso yo creo que el mensaje de Alejandro debe llegar a muchas personas. La propuesta fue llevarlo no solamente a través del Foro de Madrid y de todos los puntos de concentración para la discusión. Creo que debemos ir hacia abajo, debemos ir a las escuelas, a los liceos, a las universidades
en toda América Latina, pero también aquí en Estados Unidos, porque aunque muchos crean que es fantasioso o es conspirativo, aquí está el Foro de Sao Paulo, aquí está trabajando toda la destrucción de las instituciones y ya hay espacios donde se huele profundamente este movimiento que acaba con la libertad, que acaba con el pensamiento crítico y que muchos ciudadanos están en estos momentos entregando sus libertades a una institución sin saber qué es lo que viene atrás. Por eso yo creo que tenemos inclusive que poner el libro en inglés y otras lenguas, porque el mensaje debe llegar, está hecho de una manera muy, pero fácil para entender, y creo que puede ser llevado a diversos públicos, porque allí está completo más o menos la estrategia que se requiere para poder hacer frente a esto. Así que muchas gracias. Ahora vamos a invitar al embajador Mariano Causino a que haga unos comentarios. El embajador Causino es miembro del Consejo del Inter-American Institute for Democracy, es abogado de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Política Exterior Argentina e Historia Contemporánea. Escribió Argentina 1980-2013, cronología de 3 décadas de historia, y Argentina 1950-1980, una cronología de un país en la Guerra Fría. Ambos editados por Double Hubble. Es colaborador habitual en medios gráficos y audiovisuales y en temas de asuntos globales. Bienvenido, embajador Causino. Bueno, muchas gracias a las autoridades del instituto por permitirme dirigir unas palabras sobre este trabajo. Es una situación distinta a la mía, porque yo no conozco al autor, pero he conocido su obra y realmente he descubierto un libro con el que estoy de acuerdo en gran medida, no plenamente del todo, en algunos puntos, pero no viene al caso, porque acá vamos a hablar del libro, no sobre lo que uno opina sobre el libro. Mi sensación es que es un libro que vale la pena ser leído, aun cuando uno algunos puntos podría no compartir. Es un esfuerzo intelectual profundo por descubrir las bases culturales e intelectuales, es decir, lo que está por debajo de la superficie del Foro de San Pablo. Y en ese sentido es muy interesante cómo desglosa, cómo desagrega puntos que uno podría decir que son causas nobles, que todo el mundo estaría de acuerdo, pero cómo en este caso la izquierda, en este caso el Foro de San Pablo o el socialismo del siglo XXI han distorsionado esas causas nobles, como pueden ser la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por las minorías sexuales, el indigenismo, la ecología o el cuidado del medio ambiente, cómo las han distorsionado para transformar, vuelvo a decir, una causa noble en un instrumento para el control de los países. Otro punto fundamental que destaca el autor y que vale la pena recordar permanentemente es cómo el comunismo o el socialismo del siglo XXI no descansa nunca, ni aún vencido deja de luchar. Y esa es la iniciativa que hicieron en su momento, porque el Foro de San Pablo se funda en julio del año 1990, precisamente cuando había caído el muro de Berlín pocos meses antes. Otro punto muy interesante es esta suerte de indiferencia norteamericana que cada vez vemos más, ¿no? Creciente, que lamentablemente percibimos. Un asunto clave es cómo analiza, cómo estudia a la personalidad de Gramsci, el rol de Gramsci, los estudios de Gramsci, las enseñanzas de Gramsci, cómo ha tenido éxito, desgraciadamente, en permitir que cuando no nos damos cuenta, no nos terminamos de dar cuenta, metieron estas ideas en la cabeza de los alumnos, de los periodistas, de los hombres de la cultura, que es verdaderamente una destrucción de los valores de Occidente. Y por último, una crítica al relativismo, a la idea de que es todo lo mismo, que da lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, que el que estudia que el que no estudia, que el que cumple la ley que el que no cumple la ley, que es una de las bases para destruir estos valores. De modo que yo, sin conocerlo, felicito al autor y celebro que se haya hecho esta actividad y que las autoridades aquí del instituto, representadas en la doctora Beatriz Rangel,
den difusión a este trabajo, con el cual uno puede coincidir parcialmente, no coincidir plenamente, pero es un trabajo que invita a pensar y a reflexionar sobre estos valores. Muchas gracias. Y ahora, para cerrar esta ronda de comentarios, vamos a invitar a una de las periodistas más destacadas del sur de la Florida. Se trata de Ileana Labastida, que es la directora ejecutiva del diario Las Américas. Es licenciada en periodismo por la Universidad Internacional de La Habana. También tiene estudios de posgrado en otras áreas de comunicaciones, así como 15 años de experiencia profesional en el sur de la Florida, donde ha trabajado para casi todos los medios fundamentales de habla hispana, incluyendo al Nuevo Herald. Bienvenida, Ileana. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por tus palabras de presentación. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña, a los presentes en la sala del instituto y a quienes nos siguen desde las redes sociales en esta importante presentación. Me plació mucho poder saludar al inicio de este encuentro a Alejandro Peña Esclusa, pues aunque por primera vez lo conozco personalmente, así sea por esta vía virtual, sí conozco su obra y ciertamente tengo que decir que cuando comencé a leer el libro me sentí tan identificada con todo lo que vi ahí que ciertamente tengo que agradecer que me hayan invitado a poder participar en estos comentarios que estamos realizando esta tarde. Hace mucho, ciertamente, que un texto escrito en forma de compendio de ideas y experiencias no lograba provocar en mí la sensación de estar repasando experiencias vividas. Y es que desde el momento mismo en que Alejandro Peña Esclusa menciona la fecha de creación del Foro de Sao Paulo, sentí que viajaba en una máquina del tiempo hasta el año 1990. Recién terminaba de desaparecer el muro de Berlín, como todos recordamos, en aquel momento, y comenzaba la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A la misma vez, Fidel Castro en Cuba nos anunciaba a los cubanos un tiempo de escasez y privaciones absolutas al que eufemísticamente Castro denominó periodo especial en tiempo de paz. Si hacemos un ejercicio de retrospectiva y retomamos la fecha de creación del Foro de Sao Paulo, resulta fácil darnos cuenta de que esa búsqueda de alianzas en Latinoamérica emprendida por Castro fue la tabla de salvación que, al quedar huérfano del socialismo como sistema, una vez que se desintegró en Europa del Este, pues él se dio a la tarea de diseñar, pero no para evitar que los cubanos padeciéramos una etapa de hambre y necesidades, y las necesidades más esenciales en las que nos vimos envueltos, sino para conseguir que de lobo solitario, como se había quedado tras la desaparición de la URSS, pasara a convertirse en el guía de una manada, tal y como lo consiguió con la creación de la corriente del llamado socialismo del siglo XXI. Como lo explica el libro de Esclusa, Hugo Chávez fue el elegido para sellar este propósito, pero no realmente porque el dictador cubano hubiera descubierto en Chávez dotes especiales. Seguramente antes había estudiado con ansias su personalidad, se había dado cuenta de cuánto deseo de poder tenía Chávez y entonces le brindó asesoría y, a cambio, a costa de ello, dilapidar y empeñar toda la riqueza de la nación venezolana, como sabemos que ha pasado. Al concretar este deseo, Castro halló la manera de subvencionar su experimento político, tal y como pudo hacerlo antes, financiado con el dinero de otros, que durante los años que duró el socialismo en Europa del Este, desde donde Cuba era financiada y gracias a ellos regalaba carreras universitarias a jóvenes de diversas partes del mundo, comprando lealtades, enviaba profesionales a trabajar en países de cualquier confín, entrenaba guerrillas. Muchas de las guerrillas de Latinoamérica se entrenaron en Cuba o fuera de Cuba, pero financiadas desde Cuba, y a su vez enviaba tropas a guerras tan ajenas y lejanas a los cubanos como las guerras de Angola y Etiopía, donde tantas personas murieron. Si nos centramos en el trasfondo del enfrentamiento cultural que trae intrínseco el conjunto de conceptos alrededor del Foro de Sao Paulo, como explica Esclusa en su libro, podría asegurarles que el lado práctico de esta
doctrina que hoy analizamos gracias al excelente libro, se desarrolló durante décadas, mucho antes de 1990, en ese gran laboratorio que ha sido la isla de Cuba. Los preceptos de esta guerra cultural que advertimos hoy comenzaron a aplicarse en Cuba desde enero de 1959 y hay muchas personas que viven para testimoniarlo. Los efectos de atizar este enfrentamiento cultural valiéndose de recursos como el odio de clases y racial, el enfrentamiento entre géneros, el ataque a la práctica de la fe cristiana, la desautorización de los padres en la educación de los hijos y el desmoronamiento de un sistema de valores que constituían una tradición, han sido acciones que durante años dividieron a la nación cubana, no solo por los millones que emigramos, sino porque al mantenerse socavando ese tejido social durante tanto tiempo con tanta intencionalidad, podríamos afirmar que el daño ha propiciado en Cuba el surgimiento de un tipo de ciudadano aferrado en primera instancia al instinto de sobrevivir por encima de cualquier otro valor, sin dejar de hacer la salvedad de que bajo ese tipo de sociedad, quienes reclaman más allá de la posibilidad de sobrevivir, ya sabemos lo que les pasa. Para la guerra cultural que enfrentamos hoy, han surgido otras herramientas, porque contrario a lo que podemos pensar, los ideólogos de estos propósitos, agrupados en organizaciones como el Foro de Sao Paulo, invierten tiempo y recursos en tratar de ser eficaces. Cuba fue el laboratorio práctico de donde surgieron las bases que se esconden tras el llamado Foro de Sao Paulo. Para enfrentarlo hay que conocerlo y documentarse. Y para ello se necesitan libros como este que presentamos hoy. Pero para que su lectura vaya más allá de un momento de recuentos, estas páginas deben conducirnos al análisis de por qué 30 años después del surgimiento del Foro de Sao Paulo, las doctrinas que lo sustentan continúan despertando simpatías y ganando adeptos. En mi opinión, deberíamos preguntarnos qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal para que esto suceda. Al menos es la interrogante que me formulo después de haber leído este excelente libro. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Bueno, el Inter-American Institute for Democracy quisiera compartir la alegría que tenemos de contar entre nosotros, entre los asistentes a este lanzamiento del libro de Alejandro Peña Esclusa, al doctor Marcel Granier, destacadísimo comentarista político en Venezuela, con un programa dominical que obligaba a todo el mundo a estar en su casa el domingo por la tarde para no perderse el programa del doctor Granier. Y además, presidente de las empresas, RCTV, que ahora toda la programación de esas empresas va por el internet. Bienvenido, doctor Granier, gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a pedirle a don Enrique Aristigueta Granco que por favor haga la presentación del libro. Don Enrique es un abogado y político venezolano. Fue miembro de la denominada Junta Patriótica que lideró la rebelión contra el dictador Marcos Pérez Jiménez, forzando su salida al poder el 23 de enero de 1958. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, fue diputado al Congreso Nacional, embajador itinerante en el Caribe, viceministro de Relaciones Exteriores, gobernador encargado del Estado de Nueva Esparta, presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito y director del Registro del Consejo Supremo Electoral. Bienvenido, don Enrique. Gracias, Beatriz. Gracias a todos los que están acá acompañándonos. Para mí es de una gran alegría y una gran satisfacción estar presente y contribuir a la presentación de este libro, cosa que ya ha venido ocurriendo en boca después de quienes me han antecedido. Yo soy amigo personal de Alejandro Peña Esclusa. Hemos compartido muchas horas en Venezuela
pensando qué teníamos que hacer y qué tiene que hacer la gente para que se sacude el continente y tratemos de salir al paso a esta ola de totalitarismo que parece que lo está envolviendo. Este libro es el cuarto libro sobre el Foro de Sao Paulo que ha escrito Alejandro. Y justamente, teniendo ya el precedente de 3 libros escritos, eso demuestra cabalmente la angustia de Alejandro y la importancia que le dio desde un comienzo al surgimiento de este grupo de marxistas leninistas que, de una forma solapada y con el apoyo de algunos gobiernos, han venido a constituirse en un verdadero cáncer de la América Latina. El cáncer hay que combatirlo con todo y a tiempo. Si se le deja coger cuerpo, es muy peligroso y es muy difícil la curación. Y les hablo por experiencia propia, yo soy sobreviviente del cáncer. Y si yo no hubiera actuado con rapidez y drásticamente, pues no estuviera posiblemente aquí hablándole a ustedes. Eso quedó ya sepultado en mi pasado, ya yo ni me acuerdo, sí me acuerdo de la fecha, del año, pero más nada. Eso fue en el 2004. De manera que puedo darme el lujo de decir que yo vencí al cáncer, pero lo vencí porque lo detecté a tiempo, lo identifiqué a tiempo y lo combatí con todos los hierros, como se dice. Eso no se hizo con el Foro de Sao Paulo, eso no se hizo con Fidel Castro y estamos sufriendo las consecuencias. Este libro es un notable aporte. Es el cuarto libro que Alejandro publica sobre el tema. Quiere decir que hay 3 libros anteriores, lo cual significa que Alejandro detectó muy a tiempo el fenómeno y calibró muy bien su peligrosidad. Bueno, el Foro de Sao Paulo ha tenido éxitos y recientemente los estamos viendo. El Foro de Sao Paulo está allí, está vivo y goza de buena salud. Actualmente están en manos del Foro de Sao Paulo países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Honduras. Tienen en lista Colombia como el próximo objetivo y cuentan con el visto bueno de algunos compañeros de ruta como México, como Argentina y en la expectativa de ellos Brasil. No es fácil la tarea. Pero yo creo que justamente quienes tenemos claro el grado de peligrosidad en que está sumida la América Latina, pues tenemos la obligación moral de hacer cuanto esté a nuestro alcance por contribuir a una alerta y a una acción. Porque desgraciadamente no basta conocer el mal tiene que atacarse. Me consta que Alejandro también en eso ha sido un pionero. Él ha trabajado y ha hecho esfuerzos porque se constituye un antiforo de Sao Paulo. Lamentable, eso no es fácil, pero es un esfuerzo y es un objetivo que tendríamos que lograr. En América Latina hay suficientes fuerzas como para tratar de contrarrestar esas células cancerosas que eminan del Foro de Sao Paulo. Bueno, ellos han tenido la habilidad de mimetizarse, de colarse en una serie de movimientos y reclamaciones, algunos de ellos ciertamente lógicos y aceptables, otros disparates que los han disfrazado de cosas lógicas, pero han ido ganando espacio, han ido ganando terreno. Yo lo veo aquí mismo en los Estados Unidos. Pero también ya veo que hay algunos esfuerzos que se están haciendo
Y me he enterado que en el estado de Florida, no sé en qué otro estado, si es Arizona, donde ya es obligatorio enseñar a los niños en el colegio los males del comunismo, el terror y el horror que es el comunismo. Porque no puede ser que la gente concluya su educación primaria, concluya la secundaria, llegue a las universidades y ahí entonces comienza ya la catequización. ¿Qué podemos hacer? Cada uno de nosotros debe saber qué podemos hacer. Pero esfuerzos como este que este instituto efectúa, son realmente piedras en el camino, lápidas en el camino sobre las cuales ir pisando. Quiero decir, piedras planas, grandes, pavimentadas al estilo romano, para ir haciendo un camino firme y seguro y erradicar de nuestro continente, con todo lo que pueda significar, con todo lo doloroso que puede ser, porque no es posible que el Perú esté en manos de un subnormal, que Chile esté en manos de un personaje que ha dicho exactamente lo que él es y la gente lo haya votado y el Perú lo hayan votado y mucha gente quiera votar por un Petro en Colombia. No fue el caso de Chávez. El Chávez llegó a Venezuela mimetizándose y haciéndose pasar por un hombre amplio, que lo que quería era poner orden en un país. Y al poco tiempo de llegar, pues comenzó ya la ruta trazada, convocar una constituyente, cambiar las leyes y simplemente quitarse la careta. Bueno, ya estamos avisados, ya sabemos cómo lo están haciendo. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo para evitar que eso siga ocurriendo. Cualquier personaje de la picaresca no puede ser presidente de una república y mucho menos de países tan importantes como son los países nuestros. Estamos haciendo el esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades, lo vamos a seguir haciendo, pero tenemos el deber de convencer a todo aquel a quien podamos de que este esfuerzo no puede detenerse y que tiene que ir en aumento, para por lo menos tener la tranquilidad de conciencia que hicimos cuando hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. A Alejandro le quiero mandar un buen abrazo, mi felicitación por este libro, que igual que los otros tiene la ventaja de estar escrito en un lenguaje simple que todo el mundo puede entender. Absolutamente todo el mundo lo puede entender. Y en consecuencia, pues también nuestro deber darle difusión en la medida de nuestras posibilidades. A ustedes todos, gracias por la presencia acá, por el respaldo que nos dan, y sepan que esos esfuerzos que ustedes hacen no van a caer en el vacío y que nosotros no los vamos a defraudar. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar las palabras del autor, Alejandro Peña Esclusa, que es un escritor, analista y consultor político venezolano. Experto en el tema del Foro de Sao Paulo, es pionero de las primeras protestas contra el actual régimen de Venezuela. Fue encarcelado en el Helicoide y hasta la fecha sigue siendo un perseguido político. Adelante, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Estoy realmente contento, estoy conmovido por esas palabras tan bonitas que han dicho. Estoy agradecido con el instituto y con todos ustedes. Además he visto caras amigas de gente a quien quiero mucho, que no veía hace mucho tiempo. Ustedes saben cuál es mi condición. También, bueno, he visto a Meibor, a quien no conocía personalmente, a Mariano, a Liliana. Bueno, muchas gracias a todos, a Rafael, y por supuesto a mi queridísimo amigo don Enrique Aristigueta Granco, y a todos los demás que están ahí, porque tengo amigos hasta de chiquitos que están ahí presentes. Bueno, ciertamente yo tengo 27 años, en mayo cumplo 27 años dándole seguimiento al Foro de Sao Paulo.
y dando esa lucha, luchando contra el Foro de Sao Paulo, me di cuenta de varias anomalías. Una de las anomalías era la falta de reacción de la gente. Lo que dice Enrique Aristigueta Granco, y lo viene planteando desde hace tiempo ya, que cómo es posible que las democracias, dentro de sus reglas del juego, permitan que unos candidatos que anuncian que van a destruir la democracia participen como candidatos. Eso es una cosa incomprensible. Ninguna organización hace eso. Y encima los electores, sabiendo que esas personas han anunciado la destrucción de la democracia, votan por ellos. Entonces, en mi trabajo sobre el Foro de Sao Paulo, me di cuenta que no bastaba la lucha política. Los 3 libros que he escrito anteriormente sobre el Foro de Sao Paulo se trata del aspecto político, qué son, cómo funcionan, cuáles son sus estrategias, etcétera, etcétera. Pero este libro es diferente. Este libro, La Guerra Cultural, las circunstancias me llevaron a hacerme preguntas. Bueno, pero ¿por qué la gente permite eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que la sociedad está enferma? ¿Es algo espontáneo o es algo provocado? Y esas preguntas me llevaron a hacer una investigación que se resumen en este libro, que, como ustedes mismos dicen, es fácil de leer porque no es un texto académico, es un manual de combate. ¿Para qué? Para hacer lo que Neighbor decía, un movimiento. Hay que hacer un movimiento continental por la defensa de nuestros valores y nuestros principios y de la democracia. Este libro tiene los rudimentos, las bases para construir ese movimiento. A ver, esta tarde se ha mencionado el tema de la desintegración de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín. Eso fue un proceso lento, duró muchos años. Y luego hubo unos detonantes que permitieron, pues, la desintegración de la Unión Soviética. Básicamente que lentamente, progresivamente, se fueron carcomiendo las economías de los países de la cortina de hierro. Pero al ocurrir eso, los comunistas, que también estaban sorprendidos, al igual que todos los demás, hicieron una reflexión, un análisis, un replanteo. Dijeron, mira, no basta reprimir, como hacemos en Rusia, o como hacemos en los países de Europa Oriental, no basta pues las armas, porque se nos ha derrumbado el sistema, hace falta algo más. Y fue así como el comunismo rescató las ideas del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, a quien también se ha mencionado en la tarde de hoy, que él prácticamente advirtió, señaló a los comunistas, mira, no basta el uso de la fuerza. En Rusia, pues, Stalin aplicó la fuerza y eso no es suficiente. Primero, hay que tomar la hegemonía del pensamiento, hay que tomar el control de las mentes, hay que, digamos, obtener esa hegemonía primero, cultural, filosófica, ¿verdad? Para posteriormente asaltar el poder y que no haya resistencia. Es decir, que no haya que utilizar las armas. Y para eso, decía Gramsci, me parece sorprendente, lo dijo abiertamente en los cuadernos de la cárcel que escribió mientras estaba preso, había que demoler los cimientos de la cultura judeocristiana occidental. ¿Por qué? Bueno, porque la cultura nuestra, de Occidente, es la antítesis al materialismo ateo marxista. Había que apartar eso para poder introducir los conceptos del socialismo en la mente de la gente. Y ciertamente lo lograron, con apoyo de organizaciones como la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, un grupo de filósofos, psicoanalistas, psicólogos, escritores, ¿verdad? Se agruparon allí, tomaron las ideas de Frankfurt, de Gramsci, las desarrollaron, escribieron centenares de libros sobre todas las áreas del conocimiento humano. ¿Y cuál era el meollo de la Escuela de Frankfurt? Hacer lo que decía Gramsci, acabar con la idea de la trascendencia, es decir, el alma en la eternidad, el hombre como ser inmortal, y impulsar el materialismo, lo que se llama la
inmanencia, el inmanentismo. Y ciertamente lo lograron en todas las áreas. Eso creó las condiciones para que todos los valores y principios de nuestra civilización, como son, por ejemplo, la fe en Dios, la creencia de que existen valores universales y eternos, que no cambian nunca, el valor del trabajo, del sacrificio, del estudio, de ir forjándose uno con el propio sacrificio para alcanzar lo que uno quiere. Eso lo fueron poco a poco demoliendo. Y fueron demoliendo también, muy importante, el concepto de una familia constituida por papá, mamá e hijos. Eso lo fueron demoliendo. ¿Para impulsar qué? Bueno, el dinero fácil, el hedonismo, es decir, el placer inmediato, la búsqueda de placer inmediato, el ateísmo, o sea, todo lo que es el aquí y el ahora. Y tuvieron éxito, han tenido éxito, incluso en los Estados Unidos. Esto explica, al menos parcialmente, que en lugares como Estados Unidos se hayan producido esas protestas vandálicas organizadas por Black Lives Matter. Eso es el resultado de, la gente no se explicaba, bueno, ¿cómo esto ocurrió de repente? No, no ocurrió de repente. Fue el trabajo de muchos años. Esto explica también cómo el socialismo ha avanzado tanto dentro de los propios Estados Unidos, que es el faro del capitalismo. Fue un trabajo lento de demolición. En cuanto a nuestro continente, es verdad, el Foro de Sao Paulo planteó un aspecto político, es decir, la articulación de todos los partidos de izquierda para trabajar al unísono con los movimientos sociales, pero con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que eso no fue lo más importante ni lo más efectivo. Lo más importante fue la activación de movimientos sociales a lo largo y ancho de toda Iberoamérica, que enarbolaron nuevas banderas. No podían hablar de lucha de clases y de eliminación de la propiedad privada después de que había caído el muro de Berlín, porque estamos hablando, como bien se dijo aquí, que el Foro de Sao Paulo se funda en 1990, un año después de la desintegración de la Unión Soviética o de la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿qué plantean ellos? Enarbolaron las banderas del indigenismo, tergiversado, como decía Mariano, del ecologismo, de la teología de la liberación, de la ideología de género, es decir, banderas de tipo cultural, ideológica, lanzaron ideología y, ojo, tuvieron más éxito con eso que con las guerrillas. Las guerrillas marxistas nunca han tenido éxito en nuestro continente para tomar el poder, pero en cambio sí tuvieron éxito para cambiar la mentalidad, sobre todo de los más jóvenes. ¿Quiénes son los que participan en estas protestas vandálicas que hubo en Chile, en Ecuador y en Colombia? ¿Quiénes participan? Bueno, estos muchachos que les tergiversaron la mente, son los tontos útiles, la carne de cañón del Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos han hecho una labor muy importante para ir acabando con las juventudes, ¿verdad? Su pensamiento. Y yo realmente quiero detenerme en este punto. Hay una parte muy cruel de la guerra cultural, muy efectiva, es probablemente la más grave de todas, que tiene que ver con una necesidad que tiene el Foro de Sao Paulo, Marxismo Internacional, para impulsar la lucha de clase, el odio de clase y el materialismo. Para que eso tenga éxito, para impulsar el odio entre la gente, tú tienes que matar el alma de las personas. Tú tienes que inculcar la envidia. Mira, los ricos tienen más, tú no tienes, tú eres pobre porque ellos son ricos. Es la injusticia social. Para impulsar esa forma de pensar, ellos necesariamente tienen que arrancar la idea de la existencia de Dios y la idea de que hay una trascendencia. ¿Y qué es lo que dice el marxismo? Bueno, uno nace, uno crece, uno envejece y uno muere y hasta ahí llegamos. Caramba, qué triste. Qué triste es vivir una vida así. Entonces, esta gente enseña que la trascendencia no existe. ¿Y qué hacen? Bueno, este es el meollo de lo que quiero decir y lo que más me ha impactado.
Le quitan a los muchachos la alegría de vivir. Eso es lo que hacen. Le quitan a los muchachos la alegría de vivir. Porque ¿qué hace un joven? ¿Por qué un joven es alegre? Un joven sabe también que va a envejecer y va a morir. Pero él sabe que su vida tiene sentido porque va a ser algo grande. Que su vida está al servicio de los demás. Que él puede hacer nuevos descubrimientos, pensar en grande, en cosas maravillosas. Pero si a ti te dicen que la vida llega hasta aquí y después te muere y punto, bueno, entonces hay que disfrutar el aquí y el ahora. Este hedonismo, la búsqueda del placer inmediato, es producto del marxismo cultural. Ese pesimismo, por ejemplo en Europa, en los propios Estados Unidos, muchachos tristes, consumiendo drogas, diciendo que no hay futuro. Claro, les han quitado del alma la trascendencia. ¿Sí? Esto es lo más grave. Hay otro aspecto que debo resaltar también, que tiene que ver con el consumo de drogas. Si Dios no existe, si el alma no trasciende, si lo que importa es el aquí y el ahora, bueno, entonces hay que buscar placer inmediato. Y hay que evadir el vacío existencial. Y eso se logra con el consumo de estupefacientes. Es decir, hay una relación cultural y política de la izquierda con el narcotráfico. Por eso no es casual que los que promueven la legalización de las drogas son mayormente gente de izquierda. Partido del Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Hay esa relación. Bueno, no me quiero extender más. Todo esto está explicado con detenimiento en el libro. Yo lo que quiero decirles como, digamos, unas palabras finales de optimismo, es que el Foro de Sao Paulo y el marxismo cultural están destinados a fracasar. O sea, ellos están teniendo un triunfo temporal porque sus ideas han tenido cierto éxito. Pero lamentablemente nosotros ahora tenemos que hacer como les ocurrió a los comunistas hace 30 años. Nosotros tenemos que replantear la lucha, redefinir nuestra estrategia tenemos que incluir la batalla cultural. No es posible pelear contra el Foro de Sao Paulo y contra el marxismo internacional si nosotros no rescatamos nuestros valores y nuestros principios, que son además maravillosos. La civilización cristiana occidental tiene muchísimo que ofrecer en todas las áreas del conocimiento humano, de las artes, de la historia. O sea, tenemos maravillas que ofrecer. Solo hay que darlo a conocer. Entonces, ¿qué propone el libro? El libro propone un gran movimiento digamos, en Occidente, un movimiento creciente para rescatar nuestros valores, para formar juventudes, para lo cual hay que también denunciar cómo funciona la guerra cultural. O sea, dos aspectos. Primer paso, explicar cómo funciona la guerra cultural marxista. Segundo paso, inculcar los valores, la belleza, la cultura, los principios de nuestra civilización cristiana. Es un trabajo de mediano y largo plazo, es verdad, pero es un trabajo muy emocionante. Yo realmente quiero dedicarme a eso prácticamente. Nosotros tenemos que devolverle a los jóvenes la alegría de vivir, la alegría de luchar, que la vida tiene sentido, que el futuro es nuestro. No podemos permitir que la izquierda siga matando las almas de nuestros hijos, ¿verdad? Y llevarlos por el precipicio del consumo de droga, de la ideología de género, por el barranco del hedonismo. No lo podemos permitir. Yo considero que esta es una obra maravillosa, esperanzadora. Tenemos todas las posibilidades de luchar porque nosotros lo que planteamos es la ley natural. Lo que plantea el marxismo es antinatura. Entonces ellos están destinados a fracasar y nosotros a triunfar. Pero hay que hacer el trabajo. Entonces yo los invito a unirse a esto y a trabajar duro en esto y a crear un movimiento, y yo estoy anotado en eso, a tiempo completo. Bueno, muchísimas gracias al Instituto, gracias a ustedes por su paciencia. Perdón si me emocioné un poquito, pero yo estoy apasionado con estos temas y quiero realmente enviarles un abrazo muy fuerte a la distancia.
Bueno, muchísimas gracias a Alejandro Peña Esclusa. Y le voy a pedir a Maybor que por favor en 3 minutos nos haga unas reflexiones de cierre para despedir esta emisión. Una de las lecciones que nos deja este libro es que podemos cambiarlo. Pero podemos cambiarlo y tenemos que buscar los mecanismos y las vías que son las más posibles, las más viables para poder llevar el mensaje. Porque la izquierda ha ganado terreno, la izquierda posee el monopolio de los medios de comunicación y lamentablemente todos aquellos que levantan su voz en contra son de inmediato cancelados. No solamente está ocurriendo este fenómeno en los Estados Unidos, para los muchos es una cosa muy novísima, pero los que vivimos en Venezuela y tuvimos la oportunidad de levantar la voz, y aquí está un ejemplo vivo, pues fueron cancelados. Alejandro fue cancelado, así es que creo que este mensaje final debe ser de optimismo. A los de izquierda se les cayó la Unión Soviética, los de izquierda sufrieron golpes duros en el siglo XX y fueron capaces de recomponerse y de llegar al punto medular para continuar y ganar. Y creo que eso es lo que nos falta a los que estamos de este otro lado. La fuerza, la coherencia, el conocimiento del problema para luego crear un mensaje que sea convincente, que sea capaz de llegar. Mucha gente nos dice, pero ya estamos cansados de escuchar el diagnóstico, pero ¿qué vamos a hacer? Cada quien es responsable, cada quien tiene que seguir. Luego de la estrategia que ya se ha visto, y aquí en el estado de la Florida, yo realmente vivo en Nueva York y me siento como si estuviera viviendo en Caracas, como si nunca hubiese salido de Caracas, en Nueva York. Pero cuando llego acá, siento que existen posibilidades de modelos alternativos. Hemos tenido oportunidad de conversar con el gobernador, a quien vemos no solamente como un líder, sino como un hombre capaz de entender el problema y de buscar soluciones para ponerlas en práctica. Y yo creo que por allí debemos ir. Así es que este mensaje de hoy necesariamente tiene que ser optimista, tiene que ser de responsabilidad de cada uno de los que creemos en la libertad para tener una lucha que nos lleve al éxito. Si los comunistas no hubiesen tenido convicción y hubiesen creído en su propio mensaje, no se hubiesen levantado y la Unión Soviética hubiese quedado en el año 1989. Pero fueron capaces de recomponerse, capaces de crear un mensaje, de renovar sus ideas y de presentarlas como si fueran nuevas, a pesar de que eran viejas. Y se lo creyeron. Nosotros tenemos ahora esa tarea. Es un reto grande, pero sé que lo podemos cumplir. Buenas noches. Bueno, queremos agradecer a todos nuestros seguidores y afiliados que han estado con nosotros en este evento y además dentro del espíritu de lo que recomienda Maybor y Alejandro, se está celebrando el aniversario de una tragedia horrible que vivió el mundo, que fue el Holocausto. Es importante que no olvidemos nunca y que llevemos siempre en nuestras mentes este mensaje, que recordamos ese horror y que con nuestra conducta y nuestra acción no vamos a permitir que eso ocurra de nuevo. Muchas buenas noches, gracias.